Hay momentos en la historia bíblica donde Dios decide hablar de formas tan peculiares, tan silenciosas y tan misteriosas, que solo aquellos que están espiritualmente despiertos pueden reconocer lo que realmente está ocurriendo. No son señales que llegan con truenos ni con terremotos. Tampoco son señales que hacen temblar las montañas, ni que provocan multitudes gritando milagro. Son señales pequeñas, discretas, casi invisibles, y sin embargo cargadas de un mensaje tan profundo que pueden cambiar el destino de un reino entero. Hoy hablaremos de una señal así, una señal que la mayoría no entendió en su momento, una señal que muchos pasaron por alto, que otros confundieron con un gesto exagerado, y que muy pocos lograron interpretar correctamente. Una señal que, si no se mira con los ojos del espíritu, simplemente parece un acto extraño, pero cuando se mira con discernimiento, revela la voz de Dios en su forma más pura y sorprendente. La historia comienza en un tiempo donde el pueblo de Israel estaba dividido. Dos reinos, dos gobiernos, dos altares, dos direcciones espirituales completamente diferentes. En uno de esos reinos, un rey había tomado decisiones que los alejaban completamente de la voluntad de Dios. Había levantado altares ajenos, permitido prácticas que desviaban la fe del pueblo, y había sustituido la adoración verdadera por rituales contaminados, llenos de confusión y religiosidad vacía. El ambiente espiritual estaba cargado, pesado, tenso. La gente vivía, pero sin dirección. Caminaba, pero sin luz. Y es justo en esos momentos donde Dios suele intervenir. En silencio, sin anunciarlo, Dios eligió a un profeta. No uno famoso, ni reconocido. No uno que aparecía en plazas o que tenía multitudes siguiéndolo. Era un hombre sencillo, reservado, de esos que viven más en oración que en conversación. Un hombre acostumbrado a obedecer sin cuestionar, a caminar sin entenderlo todo, a moverse cuando el Espíritu de Dios se lo pedía. Este profeta recibió una instrucción clara. Debía ir ante el rey y pronunciar un mensaje específico. Pero junto a ese mensaje, Dios añadió una señal, una acción simbólica que debía realizar en el momento exacto. Una acción que muchos verían, pero que pocos comprenderían. El profeta caminó hacia el lugar donde el rey oficiaba uno de sus rituales. La atmósfera era solemne, casi teatral. La gente rodeaba al rey como si estuviera participando en algo sagrado, pero Dios veía otra cosa. Dios veía un altar levantado sin su permiso. Veía manos levantadas sin corazón. Veía un liderazgo perdido en su propio orgullo. Entonces, la voz del profeta rompió el silencio. Su mensaje fue directo, casi cortante. Habló de juicio, habló de arrepentimiento, habló de consecuencias espirituales que el rey había ignorado durante demasiado tiempo. Y mientras todos contenían la respiración, ocurrió la señal. El profeta extendió su mano hacia el altar y realizó un acto que a muchos les pareció extraño. Tomó un objeto, un símbolo, un elemento que todos podían ver claramente, y lo rompió delante de todos. En una ruptura simple, un sonido seco, algo pequeño, casi insignificante a nivel físico. Pero en el mundo espiritual, ese acto estaba anunciando algo enorme. Estaba declarando que lo que el rey había construido con rebeldía, Dios lo rompería con su justicia. Estaba revelando que lo que parecía fuerte ante los hombres estaba a punto de desmoronarse. El pueblo vio un objeto quebrarse, pero Dios estaba mostrando cómo se quebraría el reino si el rey no cambiaba su camino. No todos entendieron. Algunos se burlaron, otros pensaron que era un gesto teatral. El rey, molesto por la interrupción, extendió su mano para ordenar que arrestaran al profeta. Pero su brazo se paralizó en el aire, quedó tieso, inmóvil, como si una fuerza invisible lo hubiera sujetado. El rostro del rey cambió. El ambiente cambió. La gente comenzó a murmurar. En un instante, comprendieron que no estaban presenciando un acto humano. Había algo divino
en ese lugar, algo que escapaba a cualquier explicación lógica. Entonces, el altar, aquel altar que el rey había levantado en su orgullo, se partió, se agrietó como si fuera una vasija frágil. La ceniza cayó al suelo, la estructura se derrumbó. La señal que el profeta había hecho era solo un eco pequeño de lo que Dios haría en grande. Y aún así, muchos no lo entendieron. No vieron más que un altar roto. No comprendieron que lo que se quebró no fue un objeto, sino un sistema. No entendieron que Dios había hablado con una señal simple, pero devastadora en su significado. Esa es la naturaleza de las señales divinas. Lo que para los ojos humanos es pequeño, para los ojos espirituales es un mensaje gigantesco. El rey, ahora aterrorizado, suplicó al profeta que orara por él. Y el profeta lo hizo, con una misericordia que solo pueden tener aquellos que conocen a Dios. De verdad, el brazo del rey volvió a moverse. La tensión disminuyó, pero la señal ya estaba dada. La advertencia ya había sido pronunciada. La profecía ya había sido activada. Y aquí está la parte profunda. Aún después de ver todo eso, muchos siguieron sin entender. La señal estuvo frente a ellos, pero sus corazones estaban cerrados. Y ese es el mensaje para nosotros hoy. A veces Dios nos habla en grande, pero la mayoría de las veces nos habla en pequeño, en detalles, en momentos que parecen casuales, en situaciones que parecen sin importancia. A veces la señal llega en forma de una oportunidad que se cierra, a veces en forma de una incomodidad persistente, otras veces en forma de alguien que aparece en tu vida con una palabra justa. A veces la señal llega cuando Dios rompe algo que tú querías conservar, no para destruirte, sino para salvarte. La señal que nadie entiende no es un evento del pasado, es un patrón de cómo Dios habla. Y cuando Dios rompe algo, no es para lastimar, sino para corregir. No es para castigarte, sino para redirigirte. No es para asustarte, sino para despertar tu espíritu. Quizá tú también estás frente a una señal que no entiendes. Quizá algo se quebró en tu vida y no sabes por qué. Quizá un plan no funcionó. Quizá una puerta se cerró. Quizá una relación terminó. Quizá un camino se detuvo. No lo veas como un castigo. Tal vez es la señal que necesitabas para regresar al propósito. Tal vez es la forma en que Dios está rompiendo lo que tú no te atreves a dejar ir. Tal vez es la señal que todos a tu alrededor no entenderán, pero tú sí, porque Dios sigue hablando. Y muchas veces sus señales son pequeñas, pero su mensaje es eterno.